capítulo 2 de la carta a los Efesios. Y vamos a estudiar la palabra del Señor. Por supuesto, sí, puede ponerse en pie para leer la palabra del Señor. En cuanto encuentre el versículo bíblico, Efesios 2, solamente vamos a ver 2 versículos, pero vamos a leer hasta el 5. Dice la palabra del Señor así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Vamos a orar. Padre, te adoramos, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Gracias, Señor, porque hemos leído tu palabra y ella nos bendice grandemente. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que abras los oídos de nuestro corazón para que podamos escuchar tu dulce voz. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Como saben, estamos estudiando la carta a los Efesios y vamos despacio, no tenemos prisa, porque cada palabra de la Biblia, hermanos, cuenta. Si usted hace un estudio minucioso de cada palabra, se va a dar cuenta que usted va a llenar un par de páginas, porque es importante escudriñar la palabra de Dios. Cada vez que escucho la palabra escudriñar, me acuerdo de cómo las gallinas rascaban, ¿se acuerda? Rascar y rascar, eso significa escudriñar, es buscar, meterse en la palabra de Dios y sumergirse. Y el Espíritu Santo, por supuesto, nos enseña todas las cosas. Llegamos hoy al capítulo 2 de esta epístola y el apóstol Pablo hablando a los Efesios. Quiero, hermanos, que veamos el versículo, porque quiero decirles algo en cuanto a la Biblia. Usted sabe que originalmente la Biblia no tenía capítulos y no tenía versículos. ¿Cuántos sabían eso? Los capítulos y los versículos de la Biblia fueron agregados para una mejor comprensión del texto. Pero esto era una sola carta. No tenía capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Era una sola carta. Por lo cual a veces creemos que porque viene un capítulo o viene una sección diferente, ya está hablando de otro tema. Tenemos que tener cuidado con eso. Es una sola carta, por lo tanto el contexto es importante. Quiero que vayamos ahí, aunque hemos leído el 1 y al 5, quiero que vayamos al contexto un poquito atrás, al final del 1. Por ejemplo, vamos a ir al 22 del 1. Al 21 vamos a ir. Dice: y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Olvídese de la parte que dice allí y del capítulo, siga leyendo. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, la iglesia es un organismo, no una organización. ¿Alguien sabía la diferencia entre un organismo y una organización? Un organismo es algo vivo, una organización es algo muerto.
Por lo tanto, la iglesia es un organismo donde el cuerpo es la iglesia, pero la cabeza es Cristo Jesús. El escritor a la carta de los Hebreos, hermanos, expresó con claridad en su capítulo 2. Vamos ahí a Hebreos. Acuérdense que cuando leemos o estudiamos un versículo de la Biblia, el contexto general nos aclara muchas veces el texto. Pablo aquí está diciendo que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y miren lo que dice aquí. Creemos que fue Pablo quien escribió la carta a los Hebreos. Dice Hebreos 2:8, cuando dijo: todo lo sujetaste bajo sus pies, hablando de Jesucristo. En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto, aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hermanos, aquí podemos ver algo muy interesante. A veces decimos, ¿por qué si Dios tiene control de todas las cosas? ¿Por qué si dice la Biblia que todas las cosas están sujetas a Cristo? ¿Por qué no todas las cosas obedecen a la palabra de Dios? Bueno, este pasaje dice que todavía vemos que todas las cosas no han sido sujetadas a Él, pero habrá un día en que todo se sujetará a Él. Hoy hay algo en esta época, lo único que está sujeto a Dios, ¿sabe quién es? A Jesucristo. Es la iglesia. Ahora, si usted como iglesia no se sujeta al Señor Jesucristo, usted no tiene esperanza. Por eso, porque Cristo es la cabeza. ¿Sabe por qué sus pies lo trajeron acá? Porque su cabeza le dio la orden. Entonces, Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Hoy el hermano pedía oración porque quería saber la voluntad de Dios. Obviamente, nosotros somos miembros y lo que Cristo dice y la voluntad de Dios es la que se debe de hacer, porque de ahí sale la orden, ¿verdad? Al decir la iglesia, nos referimos, hermanos, a la verdadera iglesia. ¿Cuántas iglesias existen? Bastante. Una sola iglesia, ¿verdad? Existe una sola iglesia. ¿Y quiénes componen esa sola iglesia? La iglesia está compuesta de aquellos que han creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado potestad, derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, no es un nombre, no es una denominación, no es bautista, no es pentecostal, sino es todo aquel que se haya rendido a Cristo Jesús. ¿Usted se ha rendido a Cristo Jesús? Entonces usted es parte de la iglesia de Cristo. Y por lo tanto, usted tiene que seguir la dirección de la cabeza, que es Cristo Jesús. Eso es interesante, hermanos. A veces hemos visto algunos, y quiero aclarar un poco esto, porque a veces, hermanos, vemos gente que va a las iglesias, pero no todo el que va a la iglesia pertenece a la iglesia. Porque a veces vemos personas que van a la iglesia que se comportan peor que aquel que no va a la iglesia. Entonces a veces decimos, bueno, ¿y qué pasa con esto? No, es que no todo aquel que dice es. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aprender ciertas cosas, ciertos vocabularios religiosos, eso es fácil. Pero en el corazón sabemos quién es y quién no es hijo de Dios. Una cosa bien importante, hermanos. ¿Cómo podemos saber que soy un hijo de Dios? Y esto es bien importante y profundo para usted esta tarde. Dice la Biblia que el cuerpo se dirige por la cabeza. Ahora, ¿quién dirige su vida? Cada vez que usted tiene un plan, ¿consulta usted con el Señor? Eso es importante. Eso es importante porque acuérdese, usted no es la cabeza, usted es el cuerpo. Es más, usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, no podemos actuar así
como miembros individuales del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Hermano, Él dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Bien interesante eso, hermano, porque muchas personas decimos que amamos al Señor y ese es nuestro gran deseo. Ahora, hermanos, la prueba más grande del amor a nuestro Dios es si guardamos sus mandamientos. Ahora, tendríamos que empezar a buscar cuáles son los mandamientos que Cristo nos dejó. Y ahí, por ejemplo, hay uno de esos, ¿verdad? Que dice, cuando debemos de orar y amar a vuestros... Ay, hermano, ahí se puso la cosa difícil. Porque dice la Biblia que amar a los que nos aman, eso es fácil. Lo hacen hasta los gentiles. Lo difícil es decirle a nuestro enemigo, yo te amo. El Señor Jesucristo lo enseñó, lo demostró con su vida. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, hermanos, yo pude mover un dedo. Mueva el dedo, mueva un dedo. Levante el mano y mueva un dedo. ¿Sabe por qué movió ese dedo? ¿Sabe por qué lo movió? Y no nos damos cuenta a veces, porque del cerebro, sin darnos cuenta, le llegó una orden al dedo. Sin darnos cuenta. Yo recuerdo un día que fui a orar por un muchacho que estaba con las máquinas. Y cuando orábamos y terminamos de orar, yo vi que él agarró movió ese dedo y se rascó el estómago. Porque el problema de él era cerebral. Y eso fue lo que vino a mi mente. Digo, bueno, pero ¿de dónde vino esa orden para que él moviera ese dedo? Vino del cerebro. Entonces, en mi corazón hubo alegría porque dije, hay alguna mejoría aquí. Y de hecho, esa persona se levantó. Se levantó. Él llegó a nuestra iglesia unos días y después se fue. Ahora, cuando Dios, hermanos, quiere que usted se mueva, es decir, que usted se ejercite en Él, Él quiere que usted lo haga con amor. Siempre que Dios quiere que nos movamos en Él, como miembros que somos, quiere que lo hagamos en amor. Tendrá que practicarlo con amor. Usted tiene dones, usted tiene talentos. ¿Ya los identificó? Como miembro de Cristo, Dios le va a dar una orden a usted. Y usted tendrá que obedecer y tendrá que obedecerlo en amor. Ayer hablábamos de algo muy importante en la reunión de los ujieres. Cuando nosotros obedecemos, en el momento de obedecer, ¿sentimos gozo? ¿O produce gozo después que hemos obedecido? A veces obedecer no produce gozo, pero sí produce gozo cuando hemos obedecido al Señor. Y poníamos el ejemplo de Abraham. Abraham fue obediente al Señor cuando le dijo, Abraham, entrégame lo que más amas. ¿Usted cree que Abraham con el cuchillo en la mano tenía gozo por matar a su hijo? No tenía gozo. Pero la obediencia va en contra a veces de nuestros sentimientos. Pero cuando lo hizo después, él sentía gozo de haberle obedecido al Señor. Ahora, hermanos, tendremos algunas palabras aquí del capítulo 2 como introducción. Si usted se da cuenta, vea ahí el versículo 1 del capítulo 2 y vea usted algo interesante que comienza con una Y mayúscula, ¿verdad? Dice y. Así que realmente, hermano, una continuación del pensamiento del primer capítulo. Y dice, y Él os dio vida. ¿De qué había hablado el Señor antes? ¿De qué había hablado el apóstol Pablo, hermanos, en las últimos del 15 al 22 de la semana pasada? ¿Se acuerdan? Que Pablo había orado para que los cristianos de Efesios fueran llenos del conocimiento y del poder de Dios. Pablo había estado hablando del gran poder de Dios. ¿Cuál es el gran poder de Dios? Es el poder que resucitó a Jesús
de los muertos. Ese es el poder más grande que existe en estos tiempos, en la tierra. Veremos que ese poder, hermanos, fue el mismo poder que cuando estábamos muertos. Ojo con eso, porque de ahí viene el versículo, en la explicación del versículo 1. Ese mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, es el mismo poder que cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones, en nuestros pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjense que es interesante, porque mucha gente camina en la calle sin Cristo y son muertos. Eso lo podemos ver por medio de la palabra y lo podemos entender a través del Espíritu Santo, que son muertos que caminan porque caminan en sus delitos y pecados. Pero dice la Biblia que nosotros caminábamos también ahí. Este poder, hermanos, levantará al creyente de una situación de muerte espiritual hacia la vida espiritual. ¿Qué dice el versículo? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted tiene más o menos una idea de cuándo se convirtió al Señor? Levante la mano los que saben de cuándo hacia acá se han convertido al Señor. ¿Son convertidos? Ok, saben, ¿no? Bueno, déjeme decirle, de ahí para atrás, usted era un muerto que caminaba. Pero si usted se recuerda, usted iba a la iglesia, ¿verdad? Y usted, según usted buscaba a Dios. Pero le voy a decir una cosa. Dice la Biblia que no hay quien busque a Dios. O sea que cuando usted recuerda bien, usted no buscaba a Dios. Usted de alguna manera era guiado, movido, llevado hacia una creencia que le habían hecho pensar que de esa manera usted encontraba a Dios. Es más, el hombre no puede buscar a Dios. Es Dios quien busca al hombre. No me elegisteis vosotros, dijo el Señor, sino que yo os elegí a vosotros. Nunca diga cuando yo encontré al Señor. El Señor nunca ha estado perdido. Los perdidos hemos sido nosotros. Bueno, este poder es expuesto por Cristo al mundo. Hermanos, nosotros tenemos en nuestro interior el poder más grande de transformación. Y nosotros tenemos en la palabra de Dios el arma más grande que puede transformar. Pero ¿sabe qué? Este poder se llama amor. El amor de Dios. Dios es amor. Ahora, ese poder nos dio vida a nosotros, hermanos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ojo, en muchas maneras la iglesia como un templo, dice la Biblia que la iglesia es como un templo. De hecho, nosotros somos un templo. Dice la Biblia que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. O sea, hermanos, que dentro de usted mora el Espíritu Santo. Eso, hermanos, es algo incomprensible para la mente natural. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que el Señor ha preparado para los que le aman. Pero nosotros la entendemos, dice el pasaje, por el Espíritu. Y hablábamos un día de esto, ¿verdad? Que un convertido, la otra persona lo ve y dice, yo no sé cómo es que es convertido, porque no se le nota, a simple vista es la misma persona, pero por dentro hay una transformación. Entonces, en muchas maneras, la iglesia como un templo se asemeja también al templo del Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan ustedes? En el Antiguo Testamento había un templo, pero antes que hubiera ese templo, ¿cuál era la parte o el lugar donde la presencia de Dios llegaba? Donde se manifestaba la presencia de Dios. Era la tienda de reunión o el arca. Antes, después vino el templo. Y creemos, hermanos, que la comparación aquí es muy evidente, muy interesante. Y los contrastes son claros y notables. Dice la palabra de Dios que nosotros somos el templo. El tabernáculo y el templo del Antiguo Testamento fueron construidos de árboles
de madera de acacia, dice la Biblia, y de estos fueron cortados en tablones y así fueron construidos el arca y el templo. Ahora, esto es importante, hermanos, porque dice el versículo 1 que el Señor nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, aquí viene la comparación. Para formar la iglesia, Dios tomó el material muerto, como las tablas que se usó para el tabernáculo y para el templo, y lo convierte en un templo viviente. Dios toma a las personas muertas y por su Espíritu Santo las da vida, y ahora nosotros somos la iglesia, somos el templo, pero ya no un templo hecho de manos de hombres, como dice la palabra de Dios, sino que ahora somos nosotros templo del Dios viviente. Tanto el templo como el tabernáculo fueron moradas para la gloria de Dios. Hermano, este pasaje de Efesios, toda esta carta, dice la Biblia más adelante que nosotros fuimos hechos y creados para darle la gloria a Dios. O sea que Dios quiere manifestarse en su iglesia, en su templo, que somos nosotros. Por eso, hermano, es importante que nosotros demos una vigilada a nuestra vida personal. ¿Cómo estamos viviendo? ¿De qué forma estamos impactando al no creyente? ¿Qué cosas están viniendo a su vida que lo quieren atrapar? Cuidado con eso, porque dice la palabra del Señor que Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabe a quiénes va a usar Satanás? A su entorno más cercano para hacerlo caer. Así que tenga cuidado, agárrese fuerte del Señor y no haga caso de esas cosas que Satanás a veces usa para querernos destruir. El tabernáculo y el templo, hermanos, eran lugares donde se cumplía un ritual. Un ritual es algo que se repite exactamente todo el tiempo. Así se hacía en el templo y se repetía el sacrificio por el pecado. Un ritual todo el tiempo. Y la iglesia está edificada, al contrario del templo, sobre un sacrificio único, ¿verdad? De Cristo en un pasado histórico, un sacrificio que no se repite. Cristo murió una vez y para siempre. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido católicos? Levante su mano. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe lo que significa la palabra misa? No era un buen católico que digamos. La palabra misa significa sacrificio. Quiere decir que a Cristo cada domingo en la misa, ¿qué pasa? Se sacrifica. Dice la palabra de Dios que Cristo Jesús, su sacrificio fue una vez y para siempre. ¿Usted sabe lo que significa la palabra sacerdote? No fue un buen católico entonces. Sacerdote significa puente. El sacerdote es el puente, ¿verdad? Ahora, en este sentido, hermano, el escritor de la carta a los Hebreos escribió. ¿En qué sentido? En el sentido de que Cristo pagó con un solo sacrificio, entonces fundó la iglesia. Mire, Hebreos 9, 25 al 26, yo se lo leo. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Por qué con sangre ajena? El sacerdote entraba con la sangre de los corderos. No derramaba su propia sangre el sacerdote. Entonces está diciendo que Cristo no entró como esos sacerdotes al sacrificio, sino que dice, de otra manera, o sea, si hubiera sido así, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los tiempos se presentó una vez
para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y esto, hermanos, corrobora a lo que dijo Juan el Bautista cuando vio al Señor cerca del Jordán. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Juan cuando vio al Señor? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los corderos que se sacrificaban año con año no quitaban el pecado del mundo. ¿Sabe por qué? Porque si lo hubieran quitado, ya no hubiera tenido que hacerse otra vez cada año, sino que lo que hacían era que tapaban por un año el pecado. Y cuando el sacerdote salía, era señal que Dios había perdonado al pueblo por un año. Y eso se hacía constantemente, porque eso apuntaba a que un día, ¿y sabe por qué la sangre de esos animalitos no podía quitar el pecado? Porque tenía que ser una sangre pura y limpia, de un cordero sin mancha. Y ese solamente era nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tampoco la iglesia tiene hoy un sistema de ritos. Ya no tenemos que hacer rituales, hermanos. Ya Cristo Jesús con su sacrificio lo hizo todo. Hoy nosotros como iglesia tenemos que ser fiel a la cabeza, a lo que dice Dios. No lo que dice mi organización, no lo que dice nuestra constitución. Eso nos ayuda a comportarnos, a guiarnos correctamente. Pero quien da las órdenes espirituales para mi vida es el Señor. ¿Ha oído usted que a veces dice, oye, y ahí en tu religión te permiten tal cosa? ¿Ha oído eso? Dice, no, mi religión no me lo permite. O sea, no, es la palabra de Dios. Alguien me dijo un día, pastor, y es malo, no me acuerdo qué cosa me dijeron. Y yo le digo, cuando lo haces, ¿qué sientes? Que es malo, me dijo. Entonces, ¿por qué me preguntas? Si dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo está dentro de nosotros para guiarnos a todo lo verdadero. Usted no tiene, hermano, que preguntar si es malo o no. Si tiene el Espíritu Santo le va a decir, eso que estás haciendo no es correcto. En un organismo funcional en el cual el Espíritu Santo actúa a través de piedras vivas, eso es la iglesia. Piedras vivas. Los materiales para la construcción del templo, dice, vemos que eran madera, ¿verdad? En aquel tiempo, pero ¿cuáles son los materiales del templo de Dios hoy? Ahí lo vemos, ¿verdad? En el versículo 1. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos. Tomó muertos el Señor y con su espíritu los levantó. Eso somos nosotros. Muertos que hoy, por la gracia de Dios, tenemos vida, la vida de Cristo Jesús, que es una vida eterna. Dice el Señor, y yo les doy vida eterna. Déjeme decirle algo, hermano. ¿Usted entiende qué significa eterna? Es para siempre. ¿Por qué a veces venimos a Cristo y decimos tengo vida eterna, pero mañana o otro día que amanecí deprimido digo, hoy no tengo vida eterna? Hermano, la salvación no depende de su estado de ánimo. Los estados de ánimo nuestros son tan variados y tan cambiantes que si de eso dependiera, entonces el sacrificio de Cristo no sirvió para nada. No, hermano, nuestra salvación descansa en lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, nuestra santificación es otra cosa. Eso es diario, eso es continuo. Apartarnos del pecado, vivir lejos del pecado. Hermano, quiero que veamos algunas palabras aquí. Por ejemplo, dice que Él os dio vida cuando estabais muertos. ¿Qué es un muerto? El muerto, hermanos, está destituido de una vida que reconoce a Dios. Habla de Dios el muerto, pero está lejos de Dios. Romanos 3:23 dice, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Esa es la condición del muerto. Pero nunca se ha puesto a pensar usted, nunca ha oído usted muertos que creen que están vivos. Y a veces los tenemos en la iglesia, y ese es un gran problema. Muertos que creen que están vivos.
Esa sí es la tragedia más grande que puede haber. Porque esto se trata de la vida eterna, hermanos. A mí me toca ir a los hospitales. Y cuando se ve a estas personas ya que solo respiran por los cables, uno dice, esperamos que esta persona haya aceptado el mensaje de salvación cuando tenía la posibilidad de hacerlo. Yo le decía a una doctora hace poco, le decía, ¿él nos escucha? Y me dice, bueno, un día me dijeron que sí, otro día me dijeron que no. Y al final me dijo, bueno, saber, Dios sabe si nos escucha o no. Pero ustedes hablen, le dijo, por si acaso. Y le hablábamos y cantábamos ahí. Por cierto, él falleció el domingo en la mañana, este muchacho. Bueno, muerto, hermano, está destituido de Dios porque está entregado a transgresiones y pecados. Mire, el muerto, hermano, no hay cosa más terrible que perfumar un muerto. Y el muerto, ojo con esto es curioso. El muerto, ¿cómo se perfuma el muerto? Ve una necesidad y le da limosna a alguien y dice, ya hice la buena obra del día, perfume. El muerto, sin Cristo, pero se perfuma. Pero cuando se echa más perfume es cuando va a la iglesia allá una vez al año y está con su sombrero atrás, ahí detrás en el templo, ahí afuera en la iglesia. O cuando pasa por un templo, se persina y cree que esos son intentos de perfumar al muerto. La Biblia dice que sin Cristo, no importa cuánto ritualismo te haga, está muerto. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto está inactivo. Siempre a mí me ha dado curiosidad cuando voy a ver los muertos, de darles así en la oreja o en la nariz. Están inactivos, hermano. Un muerto está inactivo, completamente entregados a las prácticas de idolatría. Estaban muertos, separados de Dios. Mire, cuando usted haga un estudio, cuando estudie la Biblia, busque estas palabras. Ve que si seguimos hablando todavía, estabais muertos, seguimos y seguimos, pero no, tenemos que seguir adelante. Dice el 2, vea, ponga sus ojos ahí, en el 2, porque mire, ha pasado el tiempo rápido. En los cuales, pecados, ¿verdad? Sigue diciendo el 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿A quién les está diciendo esto Pablo? A la iglesia en Éfeso, a los gentiles. Hermanos, también Dios nos está diciendo eso a nosotros. Nosotros estábamos muertos en esos delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, ese espíritu operaba en nosotros antes, pero nosotros decíamos que estábamos bien con Dios. Yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, yo no fumo y yo no tomo. Y creemos que le decimos, Señor, mira, yo no fumo. Y como que si el Señor dice, no, pues está bien, si los pulmones que te los estás dañando tú, ¿no? Dios, ¿no? ¿Qué gana Dios con que usted no fume? O que usted no tome. Ese es el problema suyo. El problema es, hermano, que creemos que a veces con cositas que dejamos de hacer agradamos a Dios. No es así. Mire, dice, anduvisteis en otro tiempo. Yo quiero, hermano, que vayamos a 1 Corintios rápido, porque hay una lista de cosas en las cuales usted y yo andábamos en otro tiempo. Y cuidado que volvamos ahí o que estemos practicando algunas cositas de esas. Vamos a leer ahí una lista. 1 Corintios 6, 9. Porque se supone que nosotros ya no, ¿verdad? Ya no somos muertos. Ya estamos vivos en Cristo Jesús. Dice que Él nos ha dado vida en Cristo, según el pasaje. Mire, dice, quiero que estemos ahí todos, hermanos, porque es importante este pasaje. 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quién es una persona injusta? Es una persona
que ve la necesidad de otro, teniendo no le ayuda. O es una persona que no comparte, vamos a decir. Dice, no erréis, sigue diciendo el versículo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire qué interesante lo que dice el 11, hermanos. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Así que si usted practicaba algunas cosas que están en esta lista, levante la mano quien no practicaba alguna de esas. Nadie. Todos practicábamos alguna de esas cosas, pero dice la Biblia, y esto erais algunos, hermanos, que ya no le ronde, que ya el enemigo no lo acuse a usted con cosas que usted hizo en el pasado. Pablo dice, si yo conocí a alguien en la carne, ya no lo conozco así. ¿A cuánta gente Pablo no ultrajó en las iglesias? Y me imagino una vez ya convertido, llegó y dice, oye, lo que te hice en la carne, olvídate, yo en ese tiempo andaba loco. Pero ya no te conozco así, ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Hermanos, ya hemos sido lavados. Ahora, quiero decirle algo muy importante, hermanos. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Ahora usted puede decir, pastor, pero de alguna forma, en alguna de estas cosas, yo de vez en cuando todavía fallo. ¿Quién no le falla a Dios? No estoy hablando de perfección. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Debemos de arrepentirnos. Debemos de pedirle perdón al Señor. Dice aquí este pasaje, ya vosotros estáis lavados. Mire, la palabra lavados aquí quiere decir limpios de pie a cabeza. Hemos sido lavados y habéis sido santificados, o sea, apartados para Dios, y habéis sido justificados. Quiere decir, hermanos, que en la corte celestial ya no nos van a condenar. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Quiero hacer un punto aquí. Lavado significa de pie a cabeza. Le voy a hacer una pregunta. Cuando usted se baña completamente y de pronto tiene que sacar la basura, ¿usted vuelve a su casa y se vuelve a bañar? ¿O solamente se lava las manos? Ya no se baña otra vez, sino que se lava las manos porque se ensució. Bueno, así mismo dice la palabra de Dios, ya hemos sido lavados, pero constantemente nos ensuciamos, porque vivimos en este cuerpo, ofendemos a Dios con nuestros pensamientos. Ahí es donde Satanás viene y nos quiere acusar, y ahí es donde nosotros debemos de acudir a 1 Juan 1:9. Hijitos, si alguno de vosotros hubiere pecado, tenemos abogado tenéis a Jesucristo el justo. Él pagó por nosotros. Mire, no solamente nos defiende, sino que ese abogado dice en la corte celestial, ojo, yo ya pagué por él. O sea, la deuda de esta persona está cancelada, yo pagué por él. Ahora, hermanos, es interesante en esto. Está hablando de estas personas en el versículo 2 que estaban en sus delitos y pecados. Y estas personas no pecaron por casualidad. Usted, hermanos, usted no pecaba antes por casualidad. Usted pecaba por deporte. No se da cuenta, hermano, que antes de conocer a Cristo, nosotros nos jactábamos de nuestros pecados. El que era mujerero iba contando con otro mujerero, oye, ¿cuántas lleva ya? Tanto, y tú tanto, no, yo te llevo tanto y tanto. Y lo que es un pecado y lo que es una condenación, el hombre muerto lo veía como una virtud. Otra cosa, hermano, que me pasaba a mí, no sé si a usted, las malas palabras. A quien dijera más malas palabras, ese era el rey del lugar. Y lo que era algo sucio, lo veíamos como una virtud. Muertos en delitos
y pecado. No pecábamos por casualidad, lo hacíamos, hermano, no era de vez en cuando, sino su pecado era la regla y la rutina de su vida. ¿Sabe por qué? Porque un muerto no siente. No sentía que ofendía a Dios. No, pero pecaba y de pronto iba a la iglesia y se creía que estaba bien, perfumando al muerto. A eso le llamo yo así, perfumando al muerto. Mire, vamos a ir a Colosenses. Bueno, vamos a dejarlo ahí. La palabra andar, porque dice que anduvisteis en otro tiempo. La palabra andar se usa muchas veces en las escrituras y significa vivir, ¿verdad? Vivir. Por ejemplo, Colosenses 1:10, no lo busque, dice, para que andéis como es digno. O sea, andar siempre significa vivir. Y aquí el pasaje dice, en las cuales anduvisteis. O sea, vivías en esos pecados. Nos deleitábamos en el pecado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de este mundo, conforme al uso de este siglo, quiere decir, conforme al pensamiento del mundo. La palabra corriente traduce la palabra aion en griego, que casi siempre se traduce siglo, la corriente. Satanás, hermanos, entre todas las agencias e influencias de maldad, siempre va a estar ahí para recordarnos aquellas cosas que antes hacíamos. Ojo, usted no va a ser tentado de algo que antes no era esclavo, pero tiene que tener cuidado, ahí tiene que ser fuerte. La tentación vendrá, y al igual que sucedió con Jesucristo en Mateo 4, que dice que Satanás vino y lo tentó, pero ángeles venían y le servían al Señor, pero dice que Satanás lo dejó por un tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que regresaba otra vez a tentar por un tiempo. Hermanos, cuando venga ese tiempo, mucha gente en ese tiempo se queda y ya no se levanta. Cuando venga ese tiempo es cuando más necesita estar aquí con la iglesia, junto con los hermanos, fortaleciéndose. Su dominio está en las tinieblas de este siglo. Dice la Biblia que el que no está en Cristo está muerto y está gobernado por ese espíritu, el espíritu de Satanás, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, según dice Efesios 6:12. Hermanos, dice la palabra del Señor más adelante que nosotros debemos de vestirnos con toda la armadura de Dios. Porque acuérdese, Satanás no descansará con nosotros que hemos sido trasladados de las tinieblas. Él vendrá a querernos estorbar. En la armadura del cristiano, hermanos, incluye, si usted lee detenidamente, todos son instrumentos de defensa: el casco, el yelmo, el cinto, todo es de protección, quiero decir. Pero hay una que es de defensa, que es la espada. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y esa espada no era una espada larga, esa era una espada corta que le llamaban la machaira. Era una espadita chiquita donde se peleaba cuerpo a cuerpo. Y eso quiere decir, hermanos, que la lucha será personal y será férrea y será fuerte. Y Satanás tirará dardos y usará a tu familia a veces para tirarte esos dardos. Pero dice la Biblia que, porque antes hacían las luchas, tiraban dardos encendidos, y entonces habían escudos con agua donde caían esos dardos encendidos y se apagaban. Ese es el escudo de la fe. Cuando vengan esos dardos que vienen con toda la mala intención, usted recuérdese que tiene que escudarse en la fe. Yo estaré contigo. Nadie te hará daño. Nada ni nadie te arrebatará de mi mano. Y ahí, hermanos, nosotros podemos entrar y pelear la buena batalla de la fe.
Dice la Biblia, sigue diciendo el pasaje, que antes nosotros éramos hijos de desobediencia. Quiere decir que hoy, hermanos, tenemos que ser hijos de obediencia. Todo lo contrario. La desobediencia, hermano, es la característica principal de la vida de las personas que no conocen a Cristo, pero no la nuestra. Deje que los demás sean desobedientes, usted sea obediente. Alguien dijo, no esperes que el otro sea buen cristiano para hacerlo tú. Deja al otro, sé tú buen cristiano. Porque si nosotros nos ponemos a pensar y decimos, no, pero mira fulano de tal, ten cuidado y no te deslices. Sé buen cristiano tú, sé buen ejemplo tú. El espíritu de Satanás obra en los hijos de desobediencia, mientras que el poder de Dios obra en los hijos de Dios. Amén. No temas ni desmayes, sé fuerte y sé valiente. El Espíritu Santo está con nosotros. Otra versión traduce este versículo de Efesios 1:2, dice, lo quiero leer porque está más claro. Dice, en otro tiempo vosotros estabais muertos en vuestras transgresiones y pecados, en los cuales andabais conforme a los poderes de este mundo. O sea, de acuerdo con el espíritu de la época, el secularismo, siguiendo el rumbo de los principios de este mundo. Y dice, os conducíais según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Acuérdense, hermanos, una persona no puede estar en neutro. O obedece, o desobedece. O usted está con Dios o está con Satanás. Nadie puede decir, no, yo estoy en medio. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, 19, dijo que sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Ve cómo se conecta con este capítulo 2 de Efesios? El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, también llamó el Dios de este siglo a Satanás y explicó que sus actividades, hermanos, que el entretenimiento ha cegado, dice, la mente de los incrédulos para que no vengan a la luz del Evangelio de Cristo. Ojo, las personas que no son salvas están atrapadas en las garras de Satanás y persisten en su oposición de Dios. Usted como cristiano dice, pero esta persona no se da cuenta que va de mal en peor. ¿Sabe qué? No se da cuenta. Usted le pone a un ciego algo que esté frente a él, ¿usted cree que lo va a ver? No, dice la Biblia, Satanás ha cegado el entendimiento. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Tenemos que orar por esas personas. A veces nos enojamos con ellos y creemos que ellos son nuestros enemigos. Más adelante vamos a estudiar que no tenemos lucha contra carne y sangre. Sus enemigos no son seres humanos. Ahora, Dios, el enemigo suyo, usa seres humanos. Eso es otra cosa. Pero como hijos de Dios debemos de entender quién es nuestro verdadero enemigo. Hermanos, ya para terminar, dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido libertados de esa vana manera de pensar. Si usted está sucumbiendo, si usted está volviendo a ciertas prácticas, hoy en el nombre del Señor, yo le pido que le pida perdón al Señor. Dice la palabra de Dios que en Cristo Jesús nos ha hecho libres. Juan 8:28. Nadie puede librarse a sí mismo. Solamente el Señor puede libertarnos. Romanos 1:16 dice, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
¿Ha creído usted en el Señor? Ese poder de Dios está en usted. Así que cuando venga la resistencia a su vida, usted simplemente recuérdele a Satanás que usted es un hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor.